Hola chicos, ahora en este video vamos a trabajar con el diseño de un filtro tipo pasabanda. Para ello lo que debemos saber es que nuevamente vamos a partir del diseño de un filtro pasabajas. Lo que vamos a hacer para convertirlo en filtro pasabanda es agregar un inductor en paralelo con el capacitor y un capacitor en serie con los inductores. De aquí entonces hay algo muy importante que debemos notar, y es que los filtros pasabanda, y veremos también que los filtros rechazabanda solo pueden ser de orden pares. Veamos un poco el porqué de esa característica. Voy a tomar este diseño así tal cual como un filtro de orden 3. Voy a tomar un capacitor. Voy a tomar mi inductor. Entonces supongamos aquí que queremos un filtro de orden 1. Entonces únicamente tenemos nuestro capacitor. Este diseño como tal correspondería a un filtro pasabajas de orden 1. Y supongamos que ese filtro pasabajas lo queremos volver pasabanda. Para ello entonces tenemos que agregar un inductor en paralelo. Entonces así tenemos un filtro pasabanda utilizando un inductor en paralelo con el capacitor. Y lo que aquí sucede es que entonces, como tenemos un capacitor y un inductor, nuestro filtro más pequeño para hacerlo pasabanda es un filtro de orden 2. No podemos tener un diseño más pequeño para generar nuestro filtro pasabanda. Lo mismo sucedería si comenzamos con un filtro de orden 2 tipo pasabajas. Entonces tendríamos que agregar el inductor en paralelo. Pero al inductor tenemos que agregarle un capacitor en serie. Y esto nos lleva entonces, partimos de un filtro pasabajas de orden 2, donde teníamos un capacitor y un inductor, pero para volverlo pasabanda tuvimos que agregarle un inductor en paralelo al capacitor y un capacitor en serie con el inductor, y entonces se vuelve un filtro de orden 4. Por lo tanto, si queremos un filtro pasabanda de orden 2, 4, 6, 8, 10, tenemos que partir de un filtro pasabaja que sea de orden 1, que sea de orden 2, que sea de orden 3, que sea de orden 4, que sea de orden 5. ¿Por qué razón? Dado que tenemos que agregarle un componente en serie o en paralelo a cada uno de los componentes del filtro pasabajas, entonces tenemos el doble de componentes y por tanto el doble de orden. Para diseñar entonces un filtro pasabanda de orden 2, tenemos que partir de un pasabajas de orden 1. Para un pasabanda de orden 4, partimos de un filtro pasabajas de orden 2. Para uno de orden 6, partimos de orden 3. De orden 8, partimos de orden 4. Para uno de orden 10, partimos de un pasabajas de orden 5.
Por lo tanto, el filtro pasabanda siempre debe de ser de orden par. No podemos tener un filtro pasabanda de orden 3, 5, 7, 9. Siempre tiene que ser un filtro de orden par. Ok, entonces prosigamos. Para obtener los valores de los componentes, así como con el filtro pasabajas y pasaltas, tenemos ya fórmula de diseño que vamos a utilizar. El inductor que va en serie con el capacitor, es decir, el que colocamos aquí arriba, inductor en serie con el capacitor, lo vamos a calcular utilizando esta fórmula, el inductor como la resistencia de entrada por el coeficiente correspondiente entre W2 menos W1. W2 y W1 corresponden al límite superior y límite inferior de nuestro ancho de banda. Ya más adelante trabajaremos con él. Y el capacitor que va en serie con este inductor se determina igual con el ancho de la banda dividido entre la resistencia de entrada, el coeficiente correspondiente y la frecuencia central elevado al cuadrado. Recordemos entonces un poco cómo actuaba nuestro filtro pasabanda. Para el filtro pasabanda teníamos una frecuencia inicial, una frecuencia final y una frecuencia al centro, justo en el medio. Recuerden que estos diseños son simétricos. Entonces nuestro W1 sería este valor multiplicado por 2pi. Nuestro W2 sería este valor multiplicado por 2pi. Y nuestra frecuencia central, W0, sería justo el valor del medio. En este caso estaríamos hablando de 150 kHz que está en el medio. Ese sería nuestro W0 multiplicado por 2pi. Entonces, bueno, esos son W1, W2 y W0 o frecuencia central. Prosigamos con nuestro diseño. Para el caso del capacitor que va en paralelo con el inductor, es decir, este que está aquí, capacitor en paralelo con el inductor, el capacitor lo vamos a calcular como el coeficiente dividido entre la resistencia de entrada por el ancho de banda, la diferencia entre la frecuencia final y la frecuencia final, y el inductor que va en paralelo lo vamos a determinar como la resistencia de entrada por el ancho de banda entre el coeficiente correspondiente por la frecuencia central al cuadrado. Más o menos haciendo una similitud con lo que diseñábamos al principio de esta unidad. Recuerden que los elementos que van en resonancia son los que toman en cuenta la frecuencia central a la cual queremos que resuene nuestro diseño pasabanda o rechazabanda. Entonces son los componentes que tienen este valor de la frecuencia central en consideración. Pues bueno, con esto entonces vamos a hacer nuestro diseño. Queremos diseñar un filtro pasabanda que sea una respuesta tipo Chebyshev con 0.5 decibeles de rizo. Dejen corroborar que tenemos esa tabla. Chebyshev, 0.5 decibeles de rizo. Queremos que sea un filtro pasabanda de orden 6. Esto entonces implica que vamos a utilizar un filtro pasabajas de orden 3. Adicionalmente queremos una frecuencia central de 100 MHz, un ancho de banda del 10% de la frecuencia central, es decir, el 10% de 100 MHz nos lleva a que buscamos un ancho de banda de 10 MHz. Y queremos utilizar una resistencia de entrada de 50 ohms. Vamos haciendo este dibujito antes de pasar al diseño del filtro. Para obtener estas características de W1, W2 y W0 que vamos a utilizar en nuestro proceso de diseño. Entonces, queremos que esté centrado en 100 MHz. Déjenme quitar esta parte. Entonces, queremos que esté centrado en 100 MHz. Esta sería, bueno, es la mitad de la banda. Ahorita vemos qué valor tienen los demás.
queremos que el ancho de la banda sea de 10 MHz, del 10%, es decir, de aquí a acá vale 10 MHz. Desde aquí hasta acá. Todo esto tiene un valor de 10 MHz. Y el que esto tenga un valor de 10 MHz, esto implica entonces que la mitad va hacia un lado y la mitad va hacia el otro. Entonces, de aquí para acá hay 5 MHz. Y de aquí para acá hay 5 MHz. Entonces, hacia acá 5 MHz. Y del centro para acá 5 MHz. Todo el ancho de la banda es de 10 MHz. Y esto entonces implica que esta primera frecuencia va a ser de 95 MHz, que es el centro menos los 5 MHz. Y por lo tanto entonces esta frecuencia de acá va a corresponder a 105 MHz, que es la frecuencia central, más el ancho de banda correspondiente, más los 5 MHz, 105 MHz. Ahora estos de aquí son nuestros valores centrales. Entonces déjenme coloco. Entonces nuestra primera frecuencia de corte 1, es igual a 95 MHz. Y por lo tanto, nuestra frecuencia angular, omega C1, va a ser igual a 95 MHz por 2pi. Bueno, esto lo puedo poner como 190pi. Lo voy a expresar así. Ok. Para mi frecuencia de corte 2 haremos algo similar. Entonces tenemos 105 MHz. Eso corresponde a mi frecuencia de corte 2, que lo podemos expresar como 210pi. Y finalmente para mi frecuencia central, la cual corresponde a 100 MHz. Ese es W0. Bueno, creo que aquí lo estábamos llamando en nuestras fórmulas como W1, W2 y W0. Corresponde entonces a 100 MHz por 2pi. Eso sería entonces 200pi radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. Y radianes sobre segundo. Vale. Entonces, bueno, ya tengo las frecuencias que voy a requerir para el diseño del filtro pasabandas. Vamos entonces a hacer el diseño, ahora sí. Voy a quitar esta parte de aquí. Acá ya tenemos aquí lo que nos interesa. Dijimos entonces que vamos a ocupar un filtro Chebyshev
de 0.5 decibeles. Va a ser de orden 6, pero ese filtro de orden 6 corresponde a utilizar un filtro pasabajas de orden 3. Entonces voy a traerme los coeficientes del filtro de orden 3. Entonces vamos por ellos a la tablita. Entonces busco el Chebyshev de 0.5 decibeles y el del filtro pasabajas de orden 3. Esos son los coeficientes que voy a utilizar. Y bueno, ya esto de la banda y demás son los datos que aquí calculamos. Lo otro que me haría falta es determinar la topología que vamos a emplear. Entonces, bueno, vamos a partir de un filtro pasabajas de orden 3 para de ahí construir nuestro filtro pasabanda. Entonces, bueno, veamos acá. Ese sería nuestro filtro pasabajas de orden 3. Tenemos 3 elementos, un capacitor, inductor, capacitor. Para este entonces le voy a agregar a los capacitores un inductor en paralelo. Entonces tenemos aquí inductor en paralelo, inductor en paralelo. Y adicionalmente tengo que agregarle acá un capacitor en serie. Entonces agrego aquí también mi capacitor en serie. Ok. Entonces, este de aquí correspondería a mi capacitor 1 y el inductor en paralelo es el inductor 1. Luego tenemos acá arriba el inductor 2 y el capacitor en serie es el capacitor 2. Abajo tenemos el capacitor 3 y el inductor en serie es el inductor 3. Y al final nuestra resistencia de carga que corresponde a la resistencia 4. Ok, estos son los elementos entonces que vamos a utilizar. Para comenzar a diseñar nuestra topología. Ok, entonces ya lo único que nos resta es traernos las fórmulas y comenzar con el diseño. Veamos las fórmulas. Aquí las tenemos. Entonces esto es para inductor y capacitor, el 2 y el 3. Y entonces vamos a empezar por el capacitor con su inductor en paralelo. Entonces este va a aplicar para el capacitor 1 y el inductor 1. El capacitor en paralelo con su inductor. De igual manera va a aplicar para el capacitor 3 en paralelo
con el inductor 3. Y este lo vamos a utilizar para el inductor 2 en serie con el capacitor 2. Finalmente también, pues bueno, vamos a calcular la resistencia 4, nuestra resistencia de carga. Ok, entonces comencemos a sustituir. Aquí colocamos el valor del coeficiente. Coeficiente 1, 1.5963. Nuestra resistencia RO, ¿cuánto era? 50. 50 ohms. Y nuestra frecuencia final, que corresponde a 210 pi. 210 pi, bueno, pero 210 mega, ¿verdad? 210.000 pi. Menos W1, que sería 190, no, ni siquiera son mil, son millones. 210 mega pi menos 190 mega pi. Okay. Y de aquí sustituimos. Tengo 1.5963 entre 50 por 210 por 10 a la 6 pi menos 190 por 10 a la 6 pi. Y esto me da en notación ingenieril 508.12 picofarads. 508 por 10 a la menos 12. Ok. Ahora para el inductor. Voy a quitar aquí la fórmula para ganar espacio. Para el inductor, entonces igual sustituyo la resistencia 50 ohms, W2 210 megapi, W1 190 megapi, coeficiente es el mismo, el primer coeficiente 1.5963 y frecuencia central al cuadrado 200 megapi elevado al cuadrado. Ok, entonces hacemos esta operación. 50 por 210 megas pi menos 190 megas pi dividido entre 1.5963 por 200 mega pi elevado al cuadrado. Y esto me deja 4.99 nanohenries, 4.99 por 10 a la menos 9. Entonces voy a colocar aquí los valores de los demás componentes. RO 50, el coeficiente 2 1.0967, W2 210 megapi, W1 190 megapi. Y eso, pues bueno, ahorita vemos cuánto nos da. Para el capacitor 2, 210 megapi. Para la frecuencia 1, 190 megapi. La resistencia 50, el coeficiente 2, 1.0967.
y la frecuencia al cuadrado 200 megapin elevados al cuadrado. Y ahorita vemos cuánto nos da esto. Y para el 3, su coeficiente 3, 1.5963, su resistencia 50, frecuencia final 210 megapin, frecuencia inicial 190 megapin. Este es exactamente igual a lo que tenemos aquí arriba, así que nos debe dar también 508.12 picofaradios. Y para L3, entonces se va a producir el mismo fenómeno. Tenemos nuestra resistencia, 210 megapin, 190 megapin, coeficiente 3, 1.5963 y la frecuencia central 200 megapin elevado al cuadrado. Nos debe dar entonces 4.99 nanohenries. Por último, para la resistencia de carga, tenemos la resistencia de 50 que multiplica el coeficiente 4, que es 1. Así que la resistencia de carga es igual a la resistencia de entrada, 50 ohms. Y finalmente entonces calculo el inductor, 50 por 1.0967 dividido entre 210 megapin menos 190 megapin. Esto me deja con 872.73 nanohenries, 872 por 10 a la menos 9. Y para el caso del capacitor, 210 megapin menos 190 megapin entre 50 por 1.0967 por 200 megapin elevados al cuadrado. Y me dejan 2.9 por 10 a la menos 12 mini micro nano pico faradios. Ok. Ya tengo entonces los valores de los componentes. Vamos ahora al simulador para ver qué nos da. Bueno, entonces aquí para la simulación ya hice el circuito y coloqué los valores que habíamos calculado. Nuestra resistencia de entrada de 50 ohms, el capacitor de 508.12 picofaradios en paralelo con el inductor de 4.99 nanohenries, el inductor de 872.73 nanohenries en serie con el capacitor de 2.9 picofaradios, el capacitor de 508.12 picofaradios en paralelo con el inductor de 4.99 nanohenries y finalmente la resistencia de carga de 50 ohms. Generamos entonces la simulación. Utilizamos nuevamente un barrido en frecuencia. Empiezo en 1. Vamos a llegar hasta 100 MHz. Entonces utilizamos dos ceros más. Sería 100, otros dos ceros, meg, que es megas, con los 1000 puntos en frecuencia. Simulamos. Tenemos nuestra gráfica y colocamos nuestro marcador avanzado a la salida, donde está la resistencia. Entonces vemos aquí que tenemos nuestro filtro pasabanda. Únicamente en esta región es donde vamos a dejar pasar nuestra señal. Ya aquí de antemano podemos ver que está centrado en 100 MHz, entonces esa parte es buena. Lo otro que nos falta revisar es su frecuencia inicial y su frecuencia final. Si se fijan, tiene el rizo. Este rizo indica que estamos implementando un filtro Chebyshev, así que eso ya es un buen indicador. Tenemos la respuesta correcta también. El punto máximo se encuentra en menos 6 decibeles, entonces lo voy a medir en menos 9. Aquí tenemos entonces en menos 9, tenemos 94.33 MHz y el segundo punto lo tenemos en 105.98 MHz, así que se encuentra básicamente dentro de
los parámetros que habíamos especificado para nuestro diseño. Centrado en 100 MHz, su frecuencia inicial en 95 MHz, su frecuencia final en 105 MHz, con una respuesta tipo Chebyshev. Con esto entonces tenemos nuestro diseño de nuestro filtro pasabanda.